Muy buenos días, les saluda Edna Caicha y para mí es una alegría compartir un nuevo episodio con cada uno de ustedes. Precisamente vamos a estar reflexionando en la palabra número 31 de 40 palabras que tenemos, ahí puestas para este tiempo de Cuaresma. Y la palabra de hoy es solidaridad. Tú y yo seguramente hemos escuchado sobre esta palabra 1.000.000 de veces, no únicamente en el plano cristiano o religioso, sino también en nuestra realidad social, educativa y otras áreas. Sin embargo, cuando me estaba preparando para esta reflexión, estaba pensando en la siguiente pregunta. ¿La empatía y la solidaridad es lo mismo? Así que, para salir de dudas, fui directamente a Google, le pregunté y ahí tienen una parte experimental de inteligencia artificial donde me respondió la pregunta diciendo lo siguiente. No, empatía y solidaridad no son lo mismo, pero están relacionadas y se complementan. Entonces me comparte ciertas características de lo que es la empatía, como por ejemplo, es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás, y también características de solidaridad, donde expone, por ejemplo, implica trabajar juntos con un objetivo común. Al final me dice, la empatía puede impulsar un comportamiento más solidario, especialmente con las personas que no pertenecen a nuestra comunidad. En Arroz y Habichuela, pues la empatía viene siendo más la capacidad, el valor que tiene el ser humano para sentir compasión, para actuar desde la generosidad, el respeto, la bondad y la tolerancia. Sin embargo, la solidaridad ya lleva más a lo que es la acción tal cual, para trabajar por el bien común. El YUCAT, que es el Catecismo de la Iglesia Católica para Jóvenes, expone que la doctrina social es la enseñanza de la Iglesia acerca del orden de la convivencia social y para el logro de la justicia individual y social. Sus 4 principales centrales son personalidad, bien común, subsidiariedad y solidaridad. Y entonces en el numeral del YUCAT 332 expone una pregunta que dice de esta manera. ¿Dónde se muestra la solidaridad de los cristianos con las demás personas? La solidaridad es el signo práctico en el que se reconocen los cristianos. Y yo creo que ya aquí tú y yo debemos de reflexionar si estamos llevando esas acciones concretas donde podemos reflejar a Cristo. Además dice, pues ser solidario no es únicamente un mandato de la razón. Jesucristo nuestro Señor se ha identificado plenamente con los pobres y los más pequeños, tomando de referencia el Evangelio de Mateo 25:40. Negarles a ellos la solidaridad supondría rechazar a Cristo. Palabras fuertes, pero que nos llevan a reflexionar en cómo nosotros estamos actuando ante la realidad, ante las situaciones de los demás. Y muchas veces pensamos que esas situaciones son muy lejanas o que incluso son causas sociales muy grandes que no necesariamente pues yo tengo que aportar mucho porque yo pensaría que hay muchas más personas interesadas en trabajar esas causas en particular. Sin embargo, hay una invitación de poder ver a nuestro alrededor, de reconocer las situaciones que están aconteciendo a nuestro alrededor. Y el Papa Francisco ha querido compartirnos una carta encíclica que posiblemente lo has escuchado, Fratelli Tutti, que habla sobre la fraternidad y la amistad social. Y en el valor de la solidaridad, que es uno de sus subtemas, específicamente en el numeral 115, se menciona lo siguiente. En estos momentos donde todo parece diluirse y perder consistencia, nos hace bien apelar a la solidez que surge de sabernos responsables de la fragilidad de los demás, buscando un destino común. La solidaridad se expresa concretamente en el servicio. Mira qué interesante esto, que puede asumir formas muy diversas de hacerse cargo de los demás. El servicio es en gran parte cuidar la fragilidad. Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias,
de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. En esta tarea cada uno es capaz de dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante la mirada concreta de los más frágiles. El servicio siempre mira el rostro del hermano. Toca su carne, siente su proximidad y hasta en algunos casos la padece y busca la promoción del hermano. Por eso nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve de ideas o a ideas, sino que se sirve a personas. En adición, el Papa Francisco nos ha querido compartir en el numeral 116 la siguiente oración que me parece interesante mencionarla. Solidaridad es una palabra que no cae bien siempre. Yo diría que algunas veces la hemos transformado en una mala palabra. No se puede decir, pero es una palabra que expresa mucho más que algunos actos de generosidad esporádicos. Y yo creo que nosotros como cristianos, en este tiempo de Cuaresma podemos evaluarnos y reevaluarnos para identificar si en efecto hemos sido o vivimos la solidaridad como una manera de servir a Cristo siempre, o simplemente lo ubicamos en unos espacios de generosidad esporádica, o sea, de unas acciones particulares en cierto momento del año o en cierto momento del tiempo litúrgico de Cuaresma, porque es que tenemos que servirle a los demás mucho más en el tiempo de Cuaresma. Por ejemplo, podemos tener ese pensamiento cuando en realidad es un estilo de vida y es algo que debemos de tener siempre presente, aún en las situaciones más difíciles. Así que cuando nosotros pensemos en solidaridad, no tratemos de reconocer esto como un comportamiento del cristiano que solamente se ubica en unos espacios, en unos momentos y en unos tiempos, sino también podemos reconocerlo como un estilo de vida, donde tú y yo estamos llamados a vivir esa solidaridad a plenitud y del cual podemos ponerle un nombre, y es servicio. Y es el servicio hacia los demás, dentro y fuera de la iglesia. ¿Que algunas veces se nos hace complicado? Sí. ¿Que algunas veces el hermano, el prójimo no ayuda? Sí. Pero el estar atento a las necesidades del otro, como por ejemplo la Virgen María en las bodas de Caná, también nos corresponde actuar en defensa del otro por el bien común. Tanto es así que las Naciones Unidas tienen un Día Internacional de la Solidaridad Humana. ¿Sabes cuándo es? El 20 de diciembre. Así que si no lo sabías, anótalo ahí. El 20 de diciembre. O sea, te estoy hablando de una organización que va fuera del aspecto religioso, pero es que esto también colabora en lo que es la organización social del mundo, vamos a ponerlo así. Así que vamos a la tarea que nos corresponde en el día de hoy. Vamos a tratar de identificar a una persona en nuestros lugares de trabajo o de estudio o lugares donde posiblemente pues vamos todos los días o que tenemos ciertas actividades en común con otras personas. Y vamos a identificar a una persona del cual pues a lo mejor yo sé que está pasando por alguna situación económica, por alguna situación de salud, así sea física o mental, por alguna situación social o de justicia, que a lo mejor está teniendo algún tipo de altercado y demás. No sé, pueden haber muchísimas necesidades y vamos a ver cómo podemos ser solidarios, haciendo acciones concretas. Que si por ejemplo es una situación económica, pues ¿qué tal si yo le pago el almuerzo hoy? Que si es una situación de salud física y posiblemente tú tengas algo que pueda ayudarle en el día de hoy, pues mira, vamos a proveérselo. O si es una situación de salud mental y posiblemente esa persona necesita un abrazo o necesite ser escuchado o escuchada, vamos a estar ahí. O sea, cada persona tiene su situación peculiar, pero yo sé que tú y yo podemos ser solidarios y actuar desde el amor, desde el servicio a Jesucristo en la vida del otro.
Así que ya sabes, esa es la tarea que corresponde en el día de hoy. Agradezco muchísimo tu tiempo, que me hayas escuchado. ¿Y qué tal si entonces ahora culminamos con esta breve oración? Dios Padre, que tu luz guíe mi día y tu espíritu me traiga paz, renovando siempre en mí la esperanza que proviene de Cristo Jesús. Amén. Que pases bonito y bendecido día.